Ok. Bueno, entonces, como ustedes saben, nosotros hemos estado ya viendo algo que tiene que ver con análisis funcional y pues digamos, si ustedes no han visto análisis funcional, poco a poco se van a ir, digamos, acostumbrando o de alguna manera viendo más natural, al menos esta parte que tiene que ver con espacios LP, ¿sale? Aunque obviamente estos conceptos que vemos aquí de funcionales acotados, pues se ve en espacios más generales. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo esto que hemos empezado a ver, de espacios de funcionales lineales acotados? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces aquí algo que me gustaría estar enfatizando es que en el momento en que nosotros trabajamos con nuestros espacios lineales y nuestros funcionales lineales, eh, esto de que sea acotado, pues tiene esta definición de que existe una constante m que si evalúa en cualquier elemento, pues al evaluar y tomar el valor absoluto, eso está acotado por algo que solo depende del elemento que estás evaluando. Entonces, al final, el m más, digamos, el m más cercano a cero que puedan escoger aquí, esa termina siendo la norma del operador, del funcional, y esa norma se puede calcular con este supremo. Entonces, aquí, digamos, no vemos ese tipo de proposiciones, pero hay como varias formas de calcular esto de la norma. Pero al menos llévense esa idea de que ese m más pequeño, el más cercano al origen, va a ser la cota, la mínima cota, y esa mínima cota es la norma, que también se puede calcular tomando este supremo sobre elementos de norma 1. Entonces eso es muy, muy común en todo este análisis de funcionales lineales e incluso de normas de operadores. Pero aquí no estamos viendo operadores, o bueno, estamos viendo un tipo de operador, pues digamos un primer tipo de operador que son las funcionales, que van a caer al campo. Ok, entonces nosotros empezamos a ver estas funcionales, veíamos que se podían, que podemos fabricar funcionales ocupando integrales, aquí con funciones, si están trabajando en LP, pues agarrar una función LQ y definen esta integral, y esta integral va a definir un operador lineal y además va a ser acotado, ¿no? Esto es todo lo que estuvimos diciendo. ¿Alguien estuvo checando esto? ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Porque creo que no hice bien los cálculos ahí explícitamente. Bueno, entonces, después pasábamos al concepto de funcionales positivos, que simplemente eh, era evaluar, bueno, la definición es que si tú tienes una función que en todo el dominio es mayor que cero, al evaluar en tu funcional, te va a dar un número mayor que cero. Entonces, esta definición nos va a servir para descomponer funcionales que a lo mejor no son positivas, pero cualquier funcional se va a lograr descomponer como la diferencia de dos positivas. Y entonces eso nos ayuda para demostrar el teorema de representación de Riesz. Entonces, para eso se introducen estas funcionales lineales positivas, y el primer lema que estábamos viendo la vez anterior era justamente cómo al trabajar con funcionales acotadas se podían descomponer como la diferencia de dos positivas, ¿ok? Entonces estuvimos haciendo todos estos cálculos, y al final del día quedaba ahí una pequeña duda de por qué este o sea, primero definíamos a G más, que, digamos, actuaba en funciones no negativas. Pero entonces después definíamos
G más actuando en cualquier función con esta definición, ¿no? Descomponiendo en la parte positiva y en la parte negativa de la función. Ahí es donde está bien definida G más y después tomamos la diferencia. Entonces, una pequeña aseveración aquí es que G más y también G menos van a ser lineales. Entonces, multiplicar por constantes sí se veía que ocurría la situación, pero el problema era digamos, al sumar dos, o sea, F1 más F2. O sea, aquí que nosotros consideráramos F1 más F2 y por qué G más de esa suma termina siendo G más de F1 más G más de F2. ¿Alguien intentó el cálculo? ¿Alguien intentó el cálculo? Yo lo intenté. ¿Cómo lo hiciste, Olivier? Bueno, el truco estaba en que, bueno, ya sabemos que cualquier función la puedes, digamos, f, la puedes descomponer como f más menos f menos, ¿verdad? Ajá, Entonces, en particular, f más g también la puedes descomponer, bueno, f1 más f2 en este caso, también la puedes ajá. descomponer como f1 más f2 más menos f1 más f2 menos, ¿sí? Exacto. Entonces, aquí tendrías que poner la suma y la parte Ajá, positiva y después exacto, menos la suma y la parte negativa. ¿Y ahora? exacto. Pero asimismo, f1 la puedes descomponer como F1 más menos F1 menos. Aquí lo escribo abajo. Aquí Ajá, F1 y ajá. también con el 2. Vale. Y entonces, Exacto. Luego igualas las ecuaciones. Ajá, ajá, o sea, igualo esto ajá, con eso. con, ajá, Con la suma de esas dos, ajá, y con la suma aquí, ok. ajá. Y Luego después aplicas G, aplico a G a la suma. ajá, a ambos lados, porque como son iguales, lo puedes aplicar. O sea, aplico G más. Ajá, G más, perdón, sí, G más. Sí, sí, Aplico G más en ambos lados. Entonces me exactamente. va a quedar G más de esta parte positiva menos G más de la parte negativa y pero a ver, Ah, déjame ver aquí. bueno, perdón. Primero, sí, hay que pasar, te tienen que quedar términos positivos en ambos lados para que puedas usar la linealidad. Entonces, es- Eh, sí, porque ya sabemos que G más es lineal, pero con respecto a funciones positivas. Entonces, sí, sí, exactamente. O entonces sea, hay que, ajá, ajá, tienes que juntar F1 más F2 más con F1 menos y F2 más, perdón, F1 menos, perdón, F2 menos. sí, sí, mira, voy a escribir, es que yo lo intenté, pero ¿qué crees que yo no pude así? A ver, vamos a ver qué hiciste. O sea, nosotros queremos calcular G más de F1 más G más de F2. Sin ningún problema esto lo puedo igualar a G más y aquí en lugar de F1 y F2 puedo poner F1 más eh, menos F1 menos Ajá, más, ahí no se ve el menos ahí, más F1, perdón, F2 más menos F2 menos. Entonces, si nosotros juntamos este con este, pues es una función positiva. Y después si juntamos este menos con este menos, eh, pues nos queda igual, ¿no? O sea, como que, no, como que podemos al final del día escribir esto como G más de la diferencia, le voy a llamar así, fíjate, bueno, H menos G, donde H es la suma de F1 más y F2 más, y G es la suma de F1 menos más F2 menos. ¿Te late? ajá. Eso es lo que insiste, ¿no? No, o sea, sí, pero no. Este, es que puedo escribir las ecuaciones que les dije, o sea, esa de F1 más menos F1 ¿La menos. tienes escrita escaneada de casualidad? Bueno, sí, sí, si quieren, A dejen. ver, comparte, sí, es que yo no lo hice así, ¿qué crees?
Yo Ok, ok. tuve, tuve que hacer otra cosa porque no le veía por dónde. Ah, ok, déjenme. Tuve que trabajar con unas indicadoras. ¿Alguien más lo intentó? ¿Tú, Julio, no lo intentaste? No, profe, no lo intenté. Sí, porque según yo esto que dice Fernando, bueno, yo lo intenté así, pero no me salía, no me salía. Y al final tuve que ocupar unas indicadoras. Pero, pues ahora vamos a ver, Fernando, ¿qué hizo? Sí, a ver, denme un minuto. Sí, es que yo como lo hice, fue considerando indicadoras de conjuntos. Ah, es tu iPad, ¿verdad? Sí, Y uno puede decir, bueno, voy a considerar un conjunto que sea todos los puntos del espacio, donde la suma de F1 y F2 sea positiva y el complemento es donde es negativa. Y a su vez ese conjunto se puede romper, digamos, en otros dos, que sea donde F1 es negativo y donde F1 es positivo. Y así como empezar a trabajar con las indicadoras y al final sí se puede usar la linealidad en funciones positivas. A ver, entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces, lo que les decía es que, por una parte, bueno, en vez de ponerle F1 y F2, le puse F más G, ¿vale? Ah, vale, está bien, sí. Pero no, ay, caray, perdón. Este, bueno, entonces, lo que les decía es que la suma F más G la podemos expresar por una parte como F más G más menos F más G menos. Ajá. Y por otra parte, también la podemos expresar como eso que voy a subrayar en rojo, ¿no? F más menos F menos más G más menos G menos, ¿no? O sea, nada más reemplacé las descomposiciones de F y G, ¿sí? Ajá, Entonces, sí. igualé las ecuaciones, es lo que voy a subrayar abajo, las igualé, ajá. Y de ahí, Pero de este, ahí, es que ah, ahí es donde está sí, 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 de ahí, el cortocircuito. sí, sí, fíjese que pasé todo lo que tiene signo menos al otro lado, ¿sí? Entonces abajo me quedó F más G más F menos, más G menos. Ah, ¿Sí? claro, después de donde dice de aquí, Ajá, exacto. pasaste unas cosas, pasaste, sí, o sea, simplemente la igualdad que dice ahí, a ver, déjame rayar tantito, no, no muevas. Ok. ¿Cómo puedo rayar? Mm, view options. Uy, creo que no puedo rayar. Bueno, ahí donde dices, así que Ajá, del lado, o sea, lo único que estás haciendo es escribiendo de dos maneras diferentes la misma función, la misma suma. exactamente. Sí. Y ya después de abajo pasas unas sumando y otras restando. A ver, perfecto, eso sí se entiende. Ok. Exacto. Entonces ahora simplemente pasé el F menos y el G menos del otro lado Ajá. y lo mismo con la otra ecuación. ¿Sale? Y ahora ya tengo puros términos positivos en ambos lados. Ah, perfecto. Sí, 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 muy bien. Y ahora sí ya puedo usar la linealidad de G más. ¿Sí? Entonces ahora Sí. simplemente aplico G más. ¿Sí? Ujú, ujú. Y una vez que apliqué G más, me regreso. ¿Sí? Ahora, fíjense en la ecuación que voy a subrayar ahorita. De que apliqué G más, me regreso. Sí, O sea, ya tengo el G más de F más G más, menos el G más de F de G menos, de F más G menos. Y lo que está a la izquierda es simplemente el G más de F más G. Y lo que está a la derecha es el G más de F más el G más de G. sí, 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 se entiende perfectamente. O sea, ahí algo bien importante, compañeros, es que en el momento en el que hace una combinación lineal de puras funciones no negativas, ya puede aplicar la linealidad de G más y después de regreso todo.
¿Cómo ven? ¿Sí queda claro? ¿Preguntas o algo raro que vean? ¿No, verdad? Según yo todo está claro. Pues muy bien, Fernando. Fíjate que ahí ese truquito de simplemente pasar restando, bueno, pasar del otro lado de las partes positivas es lo que te ayuda. Y yo lo hice de otra manera, pues usando indicadoras también se puede, pero me agradó más cómo lo hiciste tú. Perfecto, entonces ahí queda. Qué bueno que queda ahorita ya grabado para que lo vean. Eh, gracias, Fernando. Bueno, entonces, pues ahí quedaría ya esa linealidad de G más. Obviamente la linealidad de G menos, pues queda porque aquí tienen una diferencia de funciones lineales, entonces sigue siendo lineal. Bueno, entonces, fíjense cómo en esta demostración, pues si ustedes la ven así, digamos, de manera, si hacen un zoom out, un alejamiento, pues se dan cuenta que parece que no es muy importante el espacio LP en el que se trabajó. Simplemente era un espacio de funciones, pero no usamos la estructura de LP, ¿verdad? O sea, ¿están de acuerdo que esta demostración pues se puede usar para otros espacios lineales de funciones? ¿Vale? Entonces, esta descomposición de funcionales lineales acotadas, pues se usa en general. Bueno, entonces no hay preguntas hasta aquí. Bueno, entonces pues vamos a continuar y ahora sí, lo que queríamos demostrar, el teorema de representación de Riesz. Primero vamos a hablar de esta versión que va de funcionales lineales acotados de L1, y estos funcionales lineales acotados se pueden representar como integrales usando funciones G, una función G. Esta función G pues va a ser como el ADN de su funcional o la que la define, pero esta función G va a ser una función en L infinito, y justamente la norma de la función va a coincidir con la norma del funcional. ¿Ok? Bueno, entonces algo adicional es que si a priori les dicen que su funcional es positivo, pues la función G tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Lo cual tiene sentido porque pues, si aquí multiplico por una función f mayor o igual que 0, pues la integral va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Y la otra versión en LP, pues es muy análoga, simple y llanamente que la función G que representa al funcional va a estar en LQ, pero de igual manera la norma de LQ de la función va a coincidir con la norma del funcional. Entonces, pues vamos a ver la demostración. Es lo último que nos quedaba pendiente. Bueno, entonces vamos a empezar, compañeros. Primero voy a asumir que el espacio es de medida finita. Entonces mi espacio es de medida finita, y también voy a asumir por un momento que mi G es positiva. Entonces, ustedes ya saben que G la pueden representar como la diferencia de dos positivas. Entonces, se intuye que una vez que demostremos esto para funcionales positivas, vamos a hacer algo extra para las funcionales en general. Bueno, entonces agarramos un conjunto cualquier conjunto medible, y consideramos las indicadoras del conjunto. Como el espacio es de medida finita, pues realmente todas las indicadoras son de medida finita, pero están en L1 porque la medida del conjunto es finito. Y vamos a definir una lambda de E que sea justamente el funcional G, que por un momento estamos suponiendo que es positivo, aplicado a la indicadora. Entonces, pues tenemos varias cosas, ¿no? Fíjense cómo
Si agarran el conjunto vacío, la indicadora del vacío es la función que a todo le asigna 0, entonces el funcional aplicado a esa función tiene que ser 0. Después, si como las indicadoras son funciones mayores o iguales que a 0 y g es positiva, pues lambda de e tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, fíjense que estamos tratando de fabricar una medida, tratando de ver que esto fabrica una medida. Entonces, ahora lo único que falta es ver eso de que si tienen una sucesión de conjuntos medibles disjuntos, la medida de la unión es la suma de las medidas. Entonces, para demostrar eso, primero vamos a hacer lo siguiente. No me acuerdo si esto lo hemos visto antes, pero en lugar de eso, eso de que sean disjuntos, pueden considerar una sucesión creciente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tienen una sucesión de disjuntos y van uniéndolos, ¿no? Agarran el primero solito, después lo unen con el segundo y así, ¿no? Entonces, van a asumir que tienen una sucesión creciente de conjuntos, la unión me da un conjunto E, y eso significa que la indicadora de la unión, perdón, de EN, va a converger puntualmente a la indicadora del conjunto. ¿Ok? Además, todas estas funciones pues están acotadas por la constante 1, ¿verdad? Trivialmente. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Que si tenemos una sucesión de funciones uniformemente acotadas, o sea que todas las funciones están acotadas por una constante, como estamos con nuestro espacio de medida finita, todas las funciones están en LP, entonces tienen, digamos, una sucesión de funciones que convergen puntualmente, están acotadas por una constante que es integrable, y entonces todo eso implica la convergencia en LP o en L1 en particular. Entonces, esta sucesión converge a la indicadora de E con la norma L1, con la norma L1. ¿Vale? Entonces, ¿para qué usamos esto? Pues aquí viene. Si nosotros consideramos la diferencia de estas dos indicadoras, vean cómo el conjunto E es la unión de todos, entonces este es un subconjunto de esa unión, por lo tanto esta diferencia realmente es una función mayor o igual que 0, ¿verdad? A veces va a dar 0, a veces 1, pero siempre es mayor o igual que 0. Y entonces, si yo considero la diferencia, lambda E menos lambda EN, por definición, cada partecita va a ser la funcional aplicada a la indicadora. Ahí solo estoy reescribiendo la definición. Y después aplicamos el hecho de que G, déjenme ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Aplicando la linealidad, perdón, sí, claro, es la linealidad de G, es la linealidad de G, aquí tengo dos funciones no negativas, pero mi funcional es positivo, pero, o sea, lo que quiero decir es que, o sea, no es como en el lema anterior que primero trabajamos tenemos la linealidad en un subconjunto de funciones no negativas. Aquí tenemos la linealidad en todo el espacio ya. Entonces, esa diferencia se convierte en la funcional evaluada en la combinación lineal. ¿Ok? Y aquí es donde ocupamos esas propiedades que tenemos de trabajar con una funcional acotada. Entonces resulta que el valor absoluto de esta evaluación está acotada por la norma del funcional multiplicada por la norma del elemento, utilizando la norma del espacio donde viven estos elementos, que en este caso es L1, ¿vale? Y como nosotros ya sabemos que hay convergencia en L1, este término se va a ir a 0
¿ok? Y pues estamos diciendo entonces que esta sucesión de números, que son digamos, lambda de n, va a converger a lambda. Entonces, esto es lo que nos ayuda a determinar al final del día que lambda es una medida, junto con pues, estas otras propiedades. Entonces, fíjense qué interesante esta, digamos, pues esta estrategia de primero construir una medida usando la funcional aplicada a indicadoras. ¿Qué les parece? ¿Esto lo habíamos visto antes o no? Esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Según yo, digamos, en todo lo que hemos estudiado. Pues no habíamos trabajado con funcionales. Aunque no sé si vimos algo parecido. Bueno, vale, entonces, ¿para qué queremos esta medida? Ah, bueno, aquí viene. O sea, recuerden que vamos a usar el teorema de Radon-Nikodym. Entonces, si agarran un conjunto que con la medida mu vale 0, entonces, ¿qué significa que con mu valga 0? Bueno, va a pasar lo siguiente. Si trato de evaluar lambda de E, por definición eso es la funcional aplicada a la indicadora. Pero el hecho de que con respecto a mu, nuestro conjunto mida 0, significa que esta indicadora realmente está en la misma clase de equivalencia del 0, ¿ok? En el espacio L1. Recuerden que el espacio L1 es con respecto a la medida mu. Entonces realmente esta indicadora pues se puede ver como la clase de equivalencia del 0 y entonces al aplicar el funcional en 0 pues me va a dar 0. Y entonces esto nos termina diciendo que esta lambda que fabricamos usando el funcional va a ser absolutamente continua con respecto a mu. Buenísimo, ¿verdad? Y entonces, pues ya usando el teorema de Radon-Nikodym, aquí tenemos dos funciones, dos medidas finitas, o sea, en particular son sigma finitas, y entonces podemos aplicar el teorema de Radon-Nikodym. Entonces existe una función g, de tal manera que mi medida lambda la puedo representar con la integral eh, sobre el conjunto, pero la integral de la función g. Entonces aquí estoy aplicando la derivada de Radon-Nikodym. Yo sé que por definición lambda es mi funcional aplicado a la indicadora y esta integral la puedo escribir como la integral sobre todo el espacio de la función g multiplicada por la indicadora. Entonces, como ven ahí, está claro, creo yo, ¿no? Está claro el paso poderoso de usar el teorema de Radon-Nikodym. Entonces, pues bueno, perfecto, está chévere. Ya tenemos esa representación del funcional, aunque ahorita solo está funcionando para indicadoras. Pero pues de ahí ya se imaginan lo que va a pasar, porque dice, pues, como G es lineal, toda función simple es combinación lineal de indicadoras. Entonces ahí en una sola, pues van a poder representar el funcional aplicado a una función simple como la integral de la función simple multiplicada por g, ¿vale? Ahí simplemente escriban phi como combinación lineal de indicadoras, ocupan la linealidad de g sobre esas funciones y aplican en cada pedacito la derivada de Radon-Nikodym y después vuelven a juntar todo con la linealidad de la integral. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? ¿Alguna duda de esto que acabo de decir? Todo ¿No bien, hay todo duda? bien. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos, compañeros, ya tenemos que al menos nuestro funcional, bueno, estamos un poquito limitados todavía, ¿verdad? Si nuestro funcional es positivo, el espacio de medida es finita
entonces podemos representar al funcional solamente en funciones simples con una integral. Bueno, pues ahora sigue poco a poco, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya nos vamos a lanzar a tratar de representar funciones. Fíjense que estas funciones simples pueden ser positivas y negativas. O sea, me refiero, pueden tomar valores positivos y negativos en el espacio. Pero entonces, por lo pronto, vamos a hacer una demostración suponiendo, agarrando una función, ahora sí, arbitraria de L1, pero asumiendo que es no negativa. Entonces, todavía no vamos tan general, pero paso a paso. Bueno, entonces, vamos a agarrar una sucesión de funciones simples, las vamos a tomar por arriba de 0, porque la función f está por arriba de 0, entonces, pues ahí las tomamos. Y vamos a fabricarlas de tal manera que convergen a f puntualmente, pero de manera creciente. De manera creciente. Entonces tienen su sucesión de funciones y fíjense que si tienen convergencia puntual, su función, estas phi1 están por abajo de f, entonces esta diferencia, o sea, la diferencia de phi n menos f está acotada por 2 veces f. Y como esta función es integrable, está en L1, 2 veces f está en L1, están diciendo que tiene una sucesión que converge puntualmente y que está dominada, la diferencia está dominada por la función integrable. Entonces aplican convergencia dominada y dicen la norma L1, que es esta integral, converge a 0. ¿Ok? Entonces, ¿para qué queremos esto? Bueno, aquí ya estamos escribiendo todo en términos de la norma L1 y entonces fíjense lo que va a pasar con nuestro funcional aplicado a la sucesión phi1 menos la funcional aplicado a f. Entonces, por linealidad del funcional, esa diferencia es el valor absoluto de la funcional aplicado a la diferencia, ¿no? Por la linealidad de G. Y ahí ocupamos otra vez esas propiedades que tiene el hecho de que G sea acotado. Entonces, el valor absoluto de esta evaluación es menor o igual a la norma del funcional por la norma de la diferencia. La norma, recuerden, del espacio de funciones donde están trabajando, que es L1. Entonces, aquí arriba dijimos que eso se va a 0 y por lo tanto estamos demostrando que esta sucesión de números, que son las evaluaciones de las funciones simples, convergen a G de F. Entonces, ahí ya, fíjense, el paso pues ya va a ser muy bueno porque estas de aquí, estas que estoy sombreando, ustedes ya las saben representar con la derivada de Radon-Nikodym. Entonces van a poder concluir que esta también la pueden representar con la derivada de Radon-Nikodym. ¿Cómo? Usando, aquí dice convergencia monótona, porque las funciones van creciendo. Entonces, a ver, veamos. G de F es el límite de G de phi n. Cada una de estas phi n se puede representar como esta integral, usando G. Como esta sucesión, recuerden aquí que G es mayor o igual que 0, porque porque estábamos asumiendo que nuestra funcional es positiva. Entonces la G tiene que ser positiva y por lo tanto esta multiplicación converge puntualmente, pero va creciendo de manera monótona y converge. Bueno, entonces puedo meter el límite dentro de la integral y este límite va a converger justamente a f por g. Y entonces vean esta cadena de igualdades como nos dice que el funcional aplicado a cualquier función no negativa la puedo calcular como la integral multiplicando por g. Entonces, pues aquí hay que aplaudir, hay que hacer hay que echar confeti, fanfarrias, porque estamos logrando representar a nuestro funcional, al menos en funciones no negativas. Bueno, entonces, ¿qué pasa si les dan una función ahora sí ya arbitraria? Bueno, pues pueden hacer, vean esta serie de
pues ya son igualdades muy bien entendidas. El funcional aplicado a f, pues f la puedo descomponer en su parte positiva y negativa. Aplico la linealidad de g, entonces eso es esta diferencia, ¿vale? Y como f más y f menos son funciones no negativas, pues yo las puedo, estas evaluaciones con mi funcional las puedo representar con la integral. Entonces tengo ahí la integral de f más g menos la integral de f menos g, aplico la linealidad de la integral y termino con mi representación, ahora sí, para cualquier función en L1. ¿Vale? Entonces todo esto está funcionando asumiendo que g es de medida, es positiva, pero además que el espacio es de medida finita. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos? Pues trabajar en un espacio no necesariamente de medida finita y además el G que no sea necesariamente positivo. Pero ahí vamos, poco a poco. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Vale. Entonces, pues ahora sí, fíjense la forma en que ahorita vamos a proceder. Vamos a seguir suponiendo que G es positiva. Pero ahora vamos a extender esta situación a donde el espacio pues solamente sea sigma finita. Entonces el espacio X lo van a representar como una unión numerable. La pueden representar de tal manera que, bueno, los XN son de medida finita, pero los pueden tomar que vayan creciendo, que cada vez vayan abarcando más el espacio. Entonces, en cada uno de estos XN, que son de medida finitas, existe una función G sub n, no negativa, que les va a ayudar a representar a su funcional siempre y cuando la f, digamos la f que están sustituyendo, es arbitraria, pero a lo mejor se anula fuera de XN. Entonces, digamos que el soporte de f está dentro de XN, entonces perfectamente saben que esta evaluación la pueden representar con esta integral usando g de n, digamos es la derivada de Radon y Kodin asociado a este pedacito. Pero ahí luego ustedes se dan cuenta que si agarran un m, un m más chiquito que un n, pues va a haber cierta concordancia. O sea, lo que dice esta igualdad es que si agarras una función que se anula fuera de xn, pues también se anula fuera de xm, y entonces estas dos integrales con las funciones, con las derivadas de Radon y Kodin correspondientes, van a coincidir al mismo valor. ¿Va que va? Y entonces, ¿cómo propondrían definir a la función g en todo el espacio para representar a al funcional para cualquier f? ¿Cómo propondrían? A ver, voy aquí a escribir lo que me digan. ¿Cómo propondrían que fuera g donde x es cualquier elemento del espacio? ¿Qué dirían? ¿G de x igual a qué? ¿Cómo ven estas funciones g sub n? ¿Cómo las ven así conforme el n va creciendo? Porque ahí estamos diciendo que coinciden, ¿no? Digamos, coinciden donde, por ejemplo, aquí voy a hacer un dibujo. Aquí tengo xm y aquí tengo xn. Entonces, ¿están de acuerdo que g sub m coincide con g sub n, al menos en este pedacito? Acá afuera no coinciden porque de hecho una vale 0. Pero al menos donde comparten, pues coinciden. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué propondrían que fuera g de x? ¿No? Pues yo digo que pueden simplemente poner el límite sobre n de g sub n de x, ¿vale?
esta sucesión, o sea, si el X, por ejemplo, el X que agarren está, pues es un punto ahí por allá afuera, para las primeras n, esto va a valer 0, pero va a llegar un momento donde va a estar contenido en alguna n y va a tomar un valor. ¿Ok? Entonces, realmente esta es una sucesión de funciones creciente, y pues así pueden definir a G sub X. ¿Sale? Entonces, pues, ¿cómo podrían encontrar G de F? G de F podrían encontrarla como, podrían encontrarla como la integral, no, más bien, a ver. G de F. ¿Qué tal poner esto? G de el límite de F multiplicado por la indicadora, de, bueno, aquí mejor lo pongo así, de XN. Entonces, esta indicadora, pues cada vez va marcando más y converge puntualmente a F. También converge en L1. También converge en L1. A lo mejor ahí, pues habría que hacer un poquito más, pero lo que quiero decir es que como G, aquí la verdad creo que estaría ocupando cosas que no vemos con más detalle, pero como G es acotada, pues se demuestra que G es continua, el límite puede salir y entonces, como ya tendrían aquí funciones que están, digamos, que tienen un soporte en estos subconjuntos XN, ahí pueden aplicar GN. Bueno, ahí pueden aplicar la representación, o sea, esto terminaría siendo de la forma el límite de la integral de F por G sub M, G sub M, bueno, G sub N, perdón. También hay que poner aquí la indicadora, perdón por escribir todo feo, pero esta sería la integral de todo esto. Entonces, de la misma manera, decir, pues, tal vez primero lo hago para funciones no negativas y ocupo los mismos argumentos para decir que hay convergencia monótona. Vuelvo a meter el límite aquí adentro y todo esto se va a convertir en la integral de F por, por G. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros estaríamos demostrando esta representación en un espacio de un espacio sigma finita para funciones no negativas, pero después hacemos el mismo truco de arriba para cualquier función en L1. ¿Va que va? Entonces, esto se los platico aquí porque aquí abajo no hay gran explicación. Más que esto que les platiqué, que intuitivamente coinciden estas funciones. Entonces ahí, pues por favor, si quieren, llenen un poquito los detalles y por si surge alguna duda, ahí algo que estoy ocupando fuertemente es que como trabajamos con funcionales acotadas, esas funcionales acotadas tienen esa propiedad de continuidad, usando la norma del espacio donde están trabajando, del espacio lineal. ¿Preguntas de esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿No? Bueno, entonces ya para seguir, ya nos falta un poquito porque ya tenemos esta representación de G del funcional para espacios sigma finitas, pero seguimos asumiendo que G es positiva. Entonces ya para concluir esa parte,
Pues primero, usando el lema anterior, vamos a representar al funcional como la diferencia de dos funcionales positivas. ¿Ok? Entonces, para cada una de estas funcionales positivas, podemos encontrar sus funciones que ayudan a representarlos. ¿Ok? Y entonces, puedo definir G como la diferencia de esas dos G más y G menos. Aquí fíjense que esta notación de más y menos no está muy conveniente porque pues, nos podemos confundir con el hecho de que es la parte positiva y negativa de G, ¿no? Pero realmente son las representaciones o los ADNs de estas funcionales. Pero bueno, entonces defino esa G. Y entonces, veamos qué pasa si queremos calcular el funcional aplicado a cualquier función f. Bueno, como g la puedo romper en su parte, como la diferencia de dos funcionales positivas, pues aquí lo escribo. Tengo la diferencia de dos funcionales positivos evaluando f. Ahí cada una de ellas la puedo representar usando su ADN, ahí está, y después ocupo la linealidad de la integral para juntar todo. Y entonces, ¿quién va a ser el representante de la funcional? Pues va a ser esta diferencia que obtengo de ahí arriba. Y colorín colorado, ahora sí, fanfarrias, confeti, etcétera, porque hemos logrado representar al funcional con funciones en L1, asumiendo que el espacio simplemente es de medida sigma finita, y logramos obtener nuestra representación de RIS. ¿Va que va? Pues definitivamente aquí el jugador estrella fue la derivada de Radon y Codín. Entonces, ¿qué nos falta? Pues un poquito decir algo de esta G, decir que en dónde vive, ¿no? Entonces, queremos demostrar que realmente es una función esencialmente acotada. Recuerden aquí que si estuviéramos trabajando en LP, tendríamos que demostrar que esto está en LQ. Eso ustedes lo van a hacer, ¿eh? Entonces, pues, mucha atención. Entonces, ¿cómo demostramos en este caso que la función está esencialmente acotada? Bueno, vamos a suponer por un momento que hay un conjunto E donde la función G está por arriba de K. O sea, hagan de cuenta, ustedes me dan un K grande, el que ustedes quieran, y yo encuentro un conjunto donde está por arriba de K. Si no me pueden dar un tal K, pues entonces está acotada, ahí ya terminaría. O sea, si hay un K, digamos K igual a 1, y no me pueden dar otro K más grande donde haya un conjunto donde efectivamente la función se pase, pues ya termino, ya está esencialmente acotada. Pero es como si estuviera suponiendo que no está esencialmente acotada. Entonces existe un K y un conjunto, existe un conjunto E de medida, bueno, voy a suponer por un momento que es de medida finita. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos ocupar la descomposición del espacio con los X que estábamos trabajando arriba, porque el espacio es de medida sigma finita, y en lugar de trabajar con E, trabajamos con la intersección. O bueno, en otras palabras, es como si solo estuviéramos trabajando en ese subconjunto del espacio. Bueno, entonces, si el conjunto es de medida finita, vean para qué usamos esto. Definimos la indicadora de ese conjunto de medida finita. Entonces, esa función pues va a ser, está en L1, ¿ok? Y su norma L1 de esa función pues es la medida del conjunto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el valor absoluto de G de F, ocupo la representación de RIS, entonces ahí sale G,
pero esta f es la indicadora, entonces esto se convierte en la integral de e. Y entonces estamos diciendo que en este conjunto E, la función está por arriba de K. Entonces, si pongo en lugar de G la cota inferior K en ese conjunto, pues esta integral está por arriba de K por la medida de E. ¿Sale? Pero pues realmente la medida de conjunto E la estoy viendo como la norma L1 de F. Entonces, fíjense esta desigualdad. Estamos diciendo que el valor absoluto de G de F es mayor o igual a una constante K por la norma de F1, pero en la norma 1 de F. Pero esto está raro porque, fíjense, sabemos que en general el funcional en cualquier función f en valor absoluto es menor o igual que la norma de G, multiplicada por la norma de f en el espacio que estén trabajando, que en este caso es L1. Y entonces aquí están dando una función f donde esto es mayor o igual que la norma de F1 por una K. Entonces, sí, o sea, porque aparte la K esta, pues me la podían dar ustedes tan grande como ustedes quisieran. A lo mejor más grande que la norma de G. Pero entonces eso sería una contradicción. Esto que estoy circulando en negro sería una contradicción de esto que estoy encuadrando. La única posibilidad de que eso ocurra, o esto que está en círculo ocurra, pues es que los dos lados sean ceros. Los dos lados sean cero. Entonces, pues eso va a ocurrir si la medida del conjunto vale cero. Y entonces, pues sí puede ocurrir que sea mayor que K, con K es más grande que la norma de la funcional, pero el conjunto terminaría siendo de medida cero, al menos en XN. Entonces, está trabajando en XN, ahí sería cero, pero pues realmente esto, pues pueden ir haciendo el N cada vez más grande, agarran un E arbitrario y al final del día ese conjunto E sería la unión de todas estas intersecciones, que cada una de ellas es de medida cero. Cada una de ellas es de medida cero. Entonces terminarían diciendo que efectivamente el conjunto E sería de medida cero. Y entonces, pues no hay de otra. El K que está aquí no puede pasar de la norma de G. No puede pasar de la norma de G. Y entonces la función G, que es el ADN del funcional, pues su norma o su supremo esencial, su norma L infinito, siempre está por abajo de G. Siempre está por abajo de la norma de G. Y además, fíjense qué interesante, porque dice aquí por la representación integral, tenemos que la norma del G es menor o igual, la norma del funcional es menor o igual a la norma L infinito de G minúscula. ¿Por qué es esto, compañeros? ¿Por qué es esto? ¿Alguien quiere comentar? Fíjense que, bueno, aquí es donde pues entra un poquito más la experiencia ahí con el análisis funcional, pero la norma de G va a ser el supremo de estos numeritos cuando f es de norma 1. Cuando f es de norma 1. Pero esta g de f, pues es esta integral. Es esta integral. Y entonces yo aquí puedo sacar, o sea, poner que esto, bueno, voy a escribirlo aquí. El valor absoluto de la integral de f por g
esa integral es menor o igual a la integral de f por la norma de g, la norma o el supremo esencial, pues, el supremo esencial de g. Y eso es menor o igual a, saco ahí, esto ya no depende del argumento, lo saco de la integral y me queda, bueno, esta desigualdad la puse porque aquí voy a poner la norma de f, la integral de f, que es la norma L1, es la norma L1. Entonces termino, como esto vale 1, como esto f es de norma 1, eso vale 1 y entonces termino con esta desigualdad que está aquí, ¿vale? O sea, no, si hay que hacer algo más, ahí, pues es que ahí sí la verdad uno, pues los que saben análisis funcional se les facilita esto. Entonces terminamos diciendo que efectivamente la norma del funcional coincide con el supremo esencial de G. ¿Va que va? Entonces ahí es todo lo que queríamos demostrar. Bueno, entonces, pues, ¿qué nos da esto? Nos da la representación de nuestros funcionales lineales y acotados en el espacio L1. Entonces, definitivamente ahora a ustedes les toca reproducir la demostración cuando estamos trabajando en LP, ¿vale? Y pues ahí chéquense porque seguramente esta parte, este análisis que hicimos aquí al final para ver dónde vive G, tal vez va a ser diferente en el otro, tal vez es más sencillo, no lo sé. Chéquense este dato. ¿Sale? Entonces, eso yo creo que no está en la lista de ejercicios, pero ustedes háganlo, por favor. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas que tengan de todo esto? Muchas ideas, muchas aplicaciones que hemos trabajado de todo lo que sabemos, todas nuestras convergencias y la estrategia esta de usar la derivada de Radon y Codín. Ahora, hay otra demostración de este teorema de representación de Riesz. Yo en el libro ese que les mandé del profesor Warchini, hay una demostración del teorema de representación de Riesz y que después se ocupa para demostrar justamente la derivada de Radon y Codín. Entonces, pueden checar en ese libro, por ejemplo, cómo se demuestra la existencia de la derivada de Radon y Codín usando el teorema de representación de Riesz. Pues es diferente, obviamente, ¿no? Que lo que vimos, obviamente. Pero está interesante porque fabrican ahí un funcional y entonces ocupan pues esta representación. ¿Preguntas, compañeros, que tengan? ¿Dudas? ¿Questions? ¿No? Profe, ¿Sí? y si, por ejemplo, si quisiéramos considerar un funcional en L infinito, ¿no hay como algo análogo? Un funcional infinito. Pues no me acuerdo. No me acuerdo, fíjate. No, Julio, ¿no te acuerdas si hay eso? No, yo tampoco me acuerdo, disculpa. Creo que no, o sea, Mm, digamos, el dual de L infinito, pues no es L1, ¿no? Porque, bueno, o sea, no, lo que ya no, he visto que Sí, son, no, 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 no es. no no es son, L1. no son reflexivos. Sí, exacto, no es L1, pero aún así uno podría intentar representar pues con una integral. Pues sí, no sé, a lo mejor en la lista de ejercicios que les envía hay algo. Algo que les quería comentar, a ver, esperen un segundo. O sea, estos teoremas de representación de Riesz, o sea, hay muchos contextos, primero uno empieza con espacios con producto interno, ahí hay estas representaciones, y después ya en espacios de Banach, y pues hay teoremas así que tienen el nombre de Riesz y otros más que los han hecho, donde al final del día
los funcionales se representan con integrales, pero a lo mejor la función g no hay una función g como tal, pero hay una medida, otra medida, digamos, nu. O sea, porque a lo mejor ni siquiera estamos trabajando con un espacio L1 o LP. Por ejemplo, el espacio de funciones continuas con la norma del supremo. Y entonces, si tienen un funcional lineal acotado, pues a lo mejor puede representarlo mediante una integral. No hay una función g como tal, pero sí hay una medida sobre el dominio de las funciones. Estos teoremas de representación se ocupan en diferentes contextos. Pues tú, César, creo que has visto algo, ¿no? En lo de los operadores. ¿Te acuerdas de esos teoremas de Riz-Markov, no? Ah, sí. Riz-Markov, ajá. Y entonces, por ejemplo, hay un libro, compañeros, se los voy aquí a enseñar. Es este libro que se llama Análisis en dimensiones infinitas, de varios autores que se llaman, aquí se ve, son Aliprantis y Border. Son dos autores, perdón, no varios, son dos nada más, Aliprantis y Border. Y ahí hay varios teoremas de representación. De hecho, si ponen en Wikipedia teoremas de representación de Riz, ahí les va a aparecer muchos tipos de teoremas de este tipo, donde al final terminan representando a su funcional usando integrales con respecto a medidas. Porque observen, por favor, cómo, fíjense qué interesante, ustedes pueden reescribir esto. En este contexto que ahorita demostramos, podríamos hacer esta escritura. La integral de f con respecto a una medida nu. ¿Y quién es mi medida nu? Pues mi medida nu es una medida nu tal que la medida de un conjunto va a ser la integral sobre el conjunto, obviamente, de g con respecto a mu. ¿Me explico? De g con respecto a mu. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que estamos representando al funcional mediante una integral con respecto a una medida nu, la cual es absolutamente continua con respecto a mu y por lo tanto tiene su derivada de Radon-Nikodym. Pero al final del día, pues pueden simplemente escribirlo así. Se ve simpático, ¿no? Creo yo. Entonces, pues esto se extiende en otros contextos. ¿Va que va? Pues investíguense eso del L infinito a ver qué pasaría, ¿no? ¿Qué tal si sí hay algo? Y yo lo voy a checar, porque no me acuerdo. Tal vez sí existe algo. ¿Más preguntas? Bueno, entonces si ya no hay preguntas, podemos dejarlo ahí y afortunadamente queda la grabación para que se los mande a los compañeros. Voy a